Te cuento que puedes recorrer toda la ciudad de Mónaco de norte a sur en solo 52 minutos. Bueno, hoy en el cafecito vamos a darle la bienvenida a Wilfredo, a Willy, ¿verdad? A Willy Betances, Díaz Betances, quien es director del Museo de la Familia. A propósito de que hemos tenido en estos días pasados el Día Internacional de los Museos y tuvimos 3 días de noches largas de museo muy concurrido, muy a pesar de las lluvias. Así que vamos a darle la bienvenida a Wilfredo, quien, bueno, es dominicano, es publicista, aparte de director del museo, fue muy avanzado en el área de derecho, ha tenido una trayectoria muy interesante en su vida, al lado de personalidades como Freddy Ginebra, y como publicista y persona de letras y culto, pues vamos a darle la bienvenida acá. Gracias. Muchísimas Claro, gracias. bienvenido, Willy. Agradezco mucho la invitación, sobre todo a propósito de las noches largas de los museos. Saskia, Ana Mirta, muchísimas gracias de corazón por tenernos aquí con esa distinguida audiencia que siempre los sigue a ustedes. Gracias a ti por el tiempo, porque de verdad que trabajas en algo hermoso, en algo que yo diría que es 24 horas y debería estar todos los 365 días del año, porque es algo que realmente nos nutre como dominicanos, de la cultura que podemos tomar a través de esos visitas a los museos, los tantos que tenemos, hermosísimos todos. De verdad que sí. Cuéntanos de un poquito de esta historia de este museo, de la ruta de los museos, de las noches de los museos, cómo fue que se creó. Bueno, hay que decir que este año los directores de museo y el director general de museo estamos todos muy contentos. Es la primera vez que hacemos si mi memoria no me traiciona, realmente me disculpo por la falta de experiencia. Yo apenas tengo 1 año y medio en cultura y dirigiendo el museo, pero me parece que es la primera vez que hacemos las noches largas de los museos sin actividades lúdicas para atraer al público. Nos Ujú. enfocamos en eso por, digamos, dos motivos. Un motivo casi obligado era que en la ciudad colonial ahora mismo están siendo intervenidas algunas calles importantes y sabemos que, o sabíamos que la ciudad podía congestionarse mucho por los vehículos, como había sucedido en otras ocasiones anteriores. Y para evitar eso, para evitar que la ciudad se armara un caos de tránsito, pues decidimos mudar todas las actividades que teníamos en la ciudad colonial, los museos de la ciudad colonial, los llevamos a la Plaza de la Cultura. Y en esta oportunidad, por primera vez, como decía anteriormente, los museos se lucieron sin ese tipo de actividades, o los museos de la ciudad colonial se lucieron sin ese tipo de actividades. Y digo que nos lucimos porque la verdad que la acogida fue fantástica. Eh, Pensamos en algún momento que quizás no íbamos a tener la convocatoria que esperábamos, pero la verdad es que el público respondió de manera muy favorable y estamos muy satisfechos con eso porque las personas que se atrevieron a salir de su casa con esa amenaza de lluvia y con esa lluvia que había, sobre todo lo que era el viernes y el sábado, fueron esas personas que tenían el deseo de ir a un museo, son las personas que quieren nutrirse de cultura, son las personas que hicieron ese sacrificio porque sienten interés por eso y esas son las personas que se van a encargar de transmitir y de proyectar nuestra cultura. Entonces realmente es una gran cosa que ellos hayan podido disfrutarlo, porque sabemos que muchas personas van tradicionalmente a la noche larga de los museos, dada la gran cantidad de actividades que desarrollamos. Y en esta oportunidad, pues los museos se lucieron por sus características. Cada museo enfocado a su razón de ser y proyectando la cultura que tiene condensada dentro de sus facilidades. Y así fue
digamos, viernes, sábado y sobre todo el domingo, que bajó un poco la lluvia y tuvimos una convocatoria tan alta que, bueno, pensábamos, habíamos programado abrir desde las 10 de la mañana y cerrar a las 6 de la tarde, y tuvimos necesariamente que llevarlo hasta las 8 de la noche. Y todavía llegaban personas tratando de entrar al museo. O sea que estamos muy conformes y satisfechos con eso. Y la verdad es que ojalá y podamos seguirlo haciendo de esa forma. Parece que se ha posicionado, digamos, en el mercado la noche larga de los museos ya sin esas características lúdicas que acompañaban antes las actividades. Y Claro, claro. como les digo, estamos muy felices por eso. Me Muy alegra bien. mucho, de verdad. Willy, con relación ya al Museo de la Familia que Ujú. tenemos, que diriges, ¿qué me puede decir qué puede encontrar o cuál es la importancia, qué motivación puede tener una persona para visitar? Bueno, sí, te agradezco mucho la pregunta. Realmente, el Museo de la Familia Dominicana del siglo XIX es un museo bastante particular porque en él se dan cita las dos épocas más importantes de nuestra historia. Eso es lo primero que hay que resaltar. La estructura, el edificio, la mansión o casa que alberga el La, Museo de la Familia la Casa del Tostado, ¿no? es la Casa de Tostado, que es una casa, digamos, que la construyó Francisco de Tostado. Empezó a construirla en el 1502 y terminó de construirla aproximadamente en el 1505. Hay que recordar la fecha del descubrimiento, fue en el 1492, y digo descubrimiento por referirme a la forma en que la gente se expresa tradicionalmente, pero realmente fue la época o el momento en que llegaron los europeos a nuestra isla. Y 10 años después, de 1492, en el 1502, llegó Nicolás de Obando a nuestro país, o a nuestra isla, junto con Francisco de Tostado. Él fue que trajo a Francisco de Tostado. Francisco empezó a construir la casa, como decía, acabó de construirse en el 1505. Posteriormente la heredó su hijo, Francisco de Tostado también, quien murió, digamos, en el 1586, durante la invasión de Francis Drake, que a nuestro parecer casi se podría decir que fue la primera persona que perdió la vida durante esa invasión, porque cuenta la historia que una bala de cañón le voló la cabeza. Y nos parece que los piratas en el mar y en el barco no iban a estar tirando cañones si sus hombres ya estaban en tierra. Entonces es muy posible que empezaran a tirar esos cañonazos antes del desembarco y en ese momento perdiera la vida Francisco de Tostado. Entonces, continuando con lo que anteriormente señalaba, esa época, que es la del siglo XVI, está representada por la Casa de Tostado, y la museografía que se encuentra dentro de la Casa de Tostado, que es lo que representa realmente el Museo de la Familia, ya pertenece a lo que es el siglo XIX, a partir del 1844 que conseguimos nuestra independencia y a partir de donde nos empezamos a llamar dominicanos. Entonces se puede decir que en nuestro museo, quizás el único en el país que se da ese caso, tiene las dos épocas más importantes concentradas en su estructura, la del siglo XVI y el siglo XIX con la museografía. Y más con todo ese mobiliario y esos objetos que datan de esa época, que son hermosísimos y valiosísimos. Sin duda alguna lo son Disfrutar de eso. piezas todas originales de la época. Hay que resaltar y aprovechar para darle las gracias a todas las familias que donaron esas piezas. El museo se construyó con donaciones de familias que donaron esas piezas. Hubieron donaciones de todo tipo, hasta el mismo Joaquín Balaguer hizo donaciones. Y bueno, el museo a partir del 1844, digamos, empezaron a utilizarlo muchas familias dominicanas, familias destacadas, familias emprendedoras, familias acaudaladas, y el museo en sus casi 11 salas más o menos, sacando lo que es el patio, los recibidores y la terraza, pues proyecta la forma de vida de la época de esas personas o de esas familias, y la verdad es que es bien interesante ver el cuidado que ponían, la atención que se le ponía a cada cosa, a cada detalle, y realmente refleja, yo creo que de una forma visual, cómo eran los principios y los valores de nuestros orígenes como nación.
en cuanto a lo que la familia se Sí. refiere. El Bueno, yo museo creo que está, nosotros tenemos... perdón, ¿Sí? No, no, adelante. no, bueno, iba a comentar que en estos momentos el museo está siendo intervenido. Hay algunas partes del museo, como lo que es el techo, que ya están requiriendo cambiar el impermeabilizante y en estos momentos lo estamos haciendo. Tenemos algunas piezas que también requieren de restauración y ya estamos dando los primeros pasos para iniciar esos procesos también. Eh, Cabe señalar que el 15 de agosto de este año cumplimos 50 años de haber sido fundado. El museo se fundó en el 1973 por órdenes de Joaquín Balaguer y ya tenemos prácticamente esos 50 años cumplidos y queremos hacer algunas renovaciones importantes. Una de las, digamos, renovaciones o adiciones que le queremos hacer al museo, sobre todo para la época en que vamos a celebrar nuestro 50 aniversario, es meterle tecnología. Nuestro museo refleja muy bien lo que era una familia acomodada de la época, pero la familia dominicana es muy versátil. Tenemos familias de todos los niveles sociales que el espacio no nos permite exponer. Entonces, a través de la tecnología, vamos a ambientar, digamos, el museo con pantallas donde proyectaremos fotografías y videos y estilos de vida de las diferentes familias dominicanas a través de la historia y de los diferentes niveles sociales, para que realmente sea un museo de la familia dominicana del siglo XIX completo. Un detalle que llama la atención son las camas de hechas en metal, que tienen su razón de ser, que a la Per- gente per- le ha llamado mucho la atención. Perdón, Saskia, no escuché el principio de tu pregunta. Que algo que llama la atención son los detalles de las camas en metal que hay en Las camas en metal. Sí, Ujú, que sí. tienen su razón de ser. Y muchas personas no entienden por qué. ¿Nos podrías explicar esa Y, parte? Bueno, en realidad hay muchos motivos por los cuales se hacían de metal. Por un lado es mucho más sólido y también con eso se pretendía evitar que fuera corroída, vamos a decir, por ácaros y parásitos de la madera. Porque se decía que había una epidemia de tuberculosis. Dice que el metal era lo único que podía como sobrevivir a esa epidemia, como que Sí, la madera podía corroerse con la enfermedad. Es increíble lo que en esa época se decía y fíjate la razón de ser, cómo vivían. sí, Es increíble. sin duda alguna, yo me atrevería a decir que en aquella época pasó lo mismo que nos pasó a nosotros con el COVID. Fue un Sí, proceso de prueba y sí. error, todos nos volvimos locos, todos creíamos que cualquier cosa nos contagiaba y bueno, nos involucramos en todo todavía, tipo de inventos. Para que tú veas lo todavía hay que es el mucha gente mundo. afectada. Sí, y sin duda Sí, alguna, el metal es más fácil de mantener y de limpiar, o sea que por una razón de higiene, podemos estar seguros de que eso fueron una de las razones por las que se consideró sí. hacerlo siempre así. Que se eliminaban los focos realmente de contaminación en esa época, porque tú sabes que habían pocas, no tenían lo que tenemos hoy para realmente ellos luchar, pero de verdad que es un hermoso espacio que está recreado con el ambiente de ese siglo, que realmente es parecido, muy parecido al Alcázar de Colón en las dos partes que tenemos que realmente debemos de visitar porque son ambientados en aquella época que era magistral, como tan hermosa. Claro que Pero, sí. pero Sin duda Sí, alguna, a nosotros nos da mucha satisfacción ver muchos de los visitantes eh, que se emocionan grandemente cuando entran al museo, precisamente por eso que tú acabas de mencionar, de que muchas de las piezas y las mismas salas, todavía hay familias que conservan esas, eh, digamos, mobiliario y estilo de decoración y piezas en sus hogares, y muchas personas las recuerdan de sus abuelos o de sus bisabuelos. Hemos tenido casos de personas que se ponen a llorar, hemos tenido casos recuerdo una señora
que salió corriendo del museo para hacer una llamada y llamó a su mamá para que fuera al museo. Y al cabo de un rato llegó la madre al museo y eso fue bastante dramático para nosotros, muy emocionante realmente, porque la verdad es que causa mucha emoción de ver cosas que te recuerdan tu niñez, tus abuelos, tu bisabuelo. Claro, claro que sí. ¿Hay una mayor Hay, Ajá. afluencia de dominicanos o extranjeros en el bueno, museo? casualmente acabamos de recibir los últimos datos de las encuestas, perdón, de las estadísticas que nosotros llevamos en nuestro museo. En todos los museos se lleva estadística y en esta oportunidad para la noche larga de los museos hicimos mucho énfasis en eso. No tengo a mano qué diferencia hubo, pero te podría decir que es casi mitad y mitad. En el caso nuestro llegaron muchos extranjeros y muchos dominicanos también. Regularmente es más o menos así, pero por estar la zona tan promovida a nivel turístico, recibimos muchos extranjeros constantemente de todo tipo de nacionalidad, de todos los países. Cabe señalar Oh, también que eso fue algo que nos dio mucha satisfacción a nosotros en nuestro museo, que el domingo en especial fueron muchas familias. Los grupos eran de 2 personas, o sea, una pareja, pero sobre todo 3, 4, 5 y hasta 6 miembros en una sola familia que entraban por esos grupos. Fue tanta la concurrencia que los planes que teníamos para poder manejar las personas que nos fueran llegando, pensábamos agruparlos en grupos de 10 y de 20, pero nos iban llegando de 4 y de 5 y no queríamos hacerlo esperar y bueno, todo el mundo hizo de guía ese día y fue algo bastante divertido. Nos topábamos dentro de la sala, los grupos, las personas interactuaban. Fue muy jovial el ambiente, por así decirlo. Y no fue estresante. Willy, En otra oportunidad fue bastante cuesta arriba el trabajo con los visitantes, porque algo que nosotros queríamos lograr en esta oportunidad también era bajar un poco la carga humana que afecta a los museos, porque si nos damos cuenta, eh, de hecho, los entendidos dicen que en los últimos 50 años los monumentos se han deteriorado más que en los últimos 500 y eso se ha debido a la incidencia del ser humano con sus actividades dentro de esos monumentos o alrededor de esos monumentos. sí, Entonces, sí, eso es cada vez cierto. estamos tomando más cuidado con eso porque hemos podido medir esa situación. Eso es cierto. No es el mismo cuidado. Willy, y podemos visitar el museo que los fines de semana con nuestros niños, ¿cuál es el horario? Cuéntanos de qué forma, como dominicanos, porque sabemos Bueno, que eso lleva un y realmente Sí, podamos cuidarlo como dominicanos. Hello, sí, estoy teniendo problemas Willy. con el audio de Saskia, no la estoy sí, escuchando. no, sí, como que se está yendo, pero el internet no, a veces nos hace esa mala jugada. Pero Sí, que si sí, podemos bien, visitarlo, qué Ah, fecha sí, podemos, si podemos visitarlo y de qué forma podemos contribuir para que ese espacio se mantenga bien cuidadito y que podamos preservarlo como dominicanos, porque eso es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. claro que sí. Te comento que los museos, el nuestro y los demás museos de la ciudad colonial están abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, exceptuando los lunes que lo utilizamos para fines de limpieza. Y eso es válido para todos los días de la semana, hasta sábado y domingo. Y bueno, la entrada para los adultos es de 100 pesos y para los menores de edad es de 20 pesos. Y todo el mundo es bienvenido. Este año, inclusive, cabe señalar que una de las, digamos, el aspecto más importante de este año fue el tema, que era un museo para todos, Sí, o mejor dicho, el lema, que era un museo para todos basado en 3 temas, que era inclusión, participación y accesibilidad. Entonces, aprovechamos para decir que nosotros tenemos en nuestro país, nuestros museos son totalmente inclusivos, recibimos a todas las personas, independientemente de su sexo, de su edad, de su posición económica, en fin. Nuestro museo no era del todo accesible, ya pudimos lograr ponerle una rampa para las noches largas
y qué ya bueno. las personas pueden accesarlo más fácilmente. Y con respecto a la participación, pues hemos logrado también tener mucho apoyo de parte de la comunidad. Nuestro museo se ha vuelto un museo comunitario. Qué Creo lindo. que, sin temor a equivocarme, puedo decir que tenemos unas relaciones excelentes con las 13 asociaciones de vecinos o juntas de vecinos de la ciudad colonial. Ellos cada vez que tienen alguna actividad o alguna reunión nos llaman para que les prestemos algún espacio de nuestras facilidades y siempre con mucho gusto los recibimos. Ya hemos hecho algunas actividades junto con ellos, como fue el primer carnavalito infantil que se hace en la ciudad colonial. Hicimos una especie de ensayo dentro del museo con miras a poder hacerlo dentro de lo que es ya la ciudad colonial a través de todas sus calles para el año que viene. Y así hemos podido hacer muchas actividades y las mismas asociaciones cuando tienen charlas o seminarios nos llaman para ver si le podemos prestar el museo y con todo el gusto siempre los recibimos. Bueno, Mira pues qué interesante. muchísimas gracias de verdad, Willy. Aquí estamos a tu orden. Vamos a seguir dándote Seguimiento. seguimiento a todo eso y aquí tienes un espacio para cuando así lo necesites para pues hacer saber a toda la población, tanto en el país como en el extranjero, sobre todo lo que está pasando en nuestro museo de la familia Familia. dominicana del siglo XIX. De verdad que sí. Mil Aprovecho, gracias por darnos tu tiempo. sí, aprovecho ¿Mm? para invitarlas a que se vayan a tomar un té con nosotros y a sacarse una Voy para foto allá. en nuestra ventana geminada del estilo gótico isabelino, que cabe señalar que es la única que hay en América y posiblemente la única que haya en el mundo en una edificación que no sea religiosa. Así que las espero para que nos saquemos esa foto juntos. Claro, A claro que que así sí. sea, de Gracias, pronto. Willy. Eso será Nos vemos pronto. pronto. Bueno, Claro que muchísimas sí. gracias a Bueno, ustedes y a su Gracias. audiencia también por habernos invitado. Un verdadero placer, eh, que se repita. para nosotros, Gracias. Señor director, bendiciones. vamos a la pausa. Gracias de verdad.